La próxima semana va a comenzar el debate ya con la participación de maestros, de quienes están al frente de grupo, de quienes tienen que atender y lidiar todos los días con niños de primaria, con adolescentes de secundaria y preparatoria. El debate abierto por la Presidenta de México en torno a si en las aulas de clase se debe permitir que el estudiante tenga y use un teléfono celular, cuándo sí, cuándo no, para qué sí, para qué no. La parte del debate incorpora, reitero, a el elemento más importante de esta dinámica, que es el maestro, que es la maestra. Y para conversar acerca de qué es lo que podría derivar de este debate, nos da gusto recibir este día en el estudio al doctor Rodolfo Cruz Vadillo. Él es investigador y es experto en políticas educativas. Él tiene grado por la Universidad Veracruzana y hoy es catedrático de la UPAEP. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, doctor. Gusto saludarlo. Muchas gracias, buen día. Buenos días, a la audiencia. doctor. Buen día. Bueno, pues es todo un tema, ya decíamos, el debate se ha ido, o creo que la balanza se ha inclinado hacia el no, a que no se debe de utilizar el teléfono celular en las aulas. Quisiera que empezáramos por ahí. ¿Por qué no? ¿Qué razones te parecen las más importantes por las que un estudiante no debería de utilizar el teléfono en las aulas? Bueno, me parece que el debate no tendría que estar centrado en el sí o no del celular, porque dejamos o pensamos más bien pues, que el problema es si tenemos o no el celular. Ciertamente los estudios nos dicen que bueno, pues hay factores importantes y positivos cuando podemos tener control del uso del celular. Por ejemplo, mayor atención de los chicos, mejora la convivencia incluso porque ellos, bueno, pues ya tienen espacios donde dialogan y tienen, bueno, pues otras formas de socializar con los compañeros y que de repente el uso del celular pues no lo permite. Sin embargo, me parece que satanizarlo, por decirlo así, decir no tiene que estar el celular, lo tenemos que prohibir y quitar, pues puede ser reduccionista en la medida que perdemos de vista que también el celular es una herramienta pedagógica. O sea, y también puede ser una técnica o una posibilidad del profesor para los procesos de enseñanza. Entonces yo le preguntaría cuáles serían esas ventajas de sí tenerlo. Por ejemplo, ¿no? Se nos olvida de repente que ya hay celulares, pues tenemos una computadora en las manos. Si pensamos en procesos de inclusión educativa donde hay estudiantes con alguna discapacidad o neurodivergencia, pues el celular que hace, pues traduce, le permite visualizar, le permite acceder al conocimiento. Bueno, esto en el plano, por ejemplo, de algún estudiante con alguna discapacidad. Sin embargo, también pues es otra herramienta, ¿no? Tienen acceso a información, pueden tener otros medios que tendríamos que hablar ahí, que tendríamos que estar favoreciendo la alfabetización digital. Es decir, lo importante no es si el estudiante tiene o no tiene que usar el celular, sino la pregunta, y eso es el debate que deben tener los profesores, es cómo vamos a enseñarles a usarlo, una alfabetización digital para ellos. Claro, y es que justamente que tocas un tema aquí importante. Creo que se le ha satanizado mucho en general a los celulares, pero pienso, estas generaciones nacieron con internet, viven en la era de la inteligencia artificial y creo que de repente decirle, no lo puedes usar, incluso me parece hasta cruel, que les puede generar ansiedad el tener el teléfono ahí guardado cuando son estudiantes que están acostumbrados a tener el teléfono desde que nacieron, desde que tienen 2 años, en la mano. ¿Puede ser que el hecho de quitárselos genere un efecto contrario al que se espera? Bueno, va a depender mucho de los casos, ¿no? A ver, sí tenemos que pensar que el uso excesivo del celular y de las redes, porque ahorita hablamos como del aparato, pero en realidad es lo que pasa en el celular, el uso que le están dando a las redes, donde pues los chicos ya estamos viendo que hay algunas demandas, ¿no? Y hay muchos millones de dólares, pues están anclados en las redes y eso, la ansiedad aparece pues cuando ellos ya no tienen el celular, pero no es tanto no tener el celular, sino el acceso a las redes. El problema que tenemos es el uso excesivo y con ello no tanto lo que están haciendo, sino además de eso, ¿qué es lo que están dejando de hacer por estar en el uso constante del celular? Es ahí donde podemos nosotros experimentar, bueno, procesos de cuestiones que tienen relación con la salud mental. Ahí sí tendríamos nosotros que pensar que hay que hacer una regulación, por supuesto, pero no es solamente de lo vamos a prohibir, efectivamente. Doctor, a ver, porque entiendo su punto de vista, entiendo el tuyo, Alec, yo voy al otro lado de la historia. Es decir, ¿cómo hacer para controlar
lo que está consumiendo un estudiante de primaria, de secundaria, de preparatoria, mientras está en la clase. ¿Cómo controlas cuando estamos ante una generación que pareciera incontrolable? ¿Cómo controlas lo que están consumiendo? Porque digamos que lo ideal sería, de repente el maestro utiliza algún concepto que ignoro, lo checo, lo entiendo, complemento mi conocimiento. Quiero ahondar más en un tema y voy a ahondar más en ese tema. Pero, ¿y si el estudiante en realidad está en TikTok? O sea, por poner un ejemplo, si en realidad está en Instagram, si en realidad está utilizando el celular para tomar fotografías y subirlas. Sin consentimiento. O sea, ¿cómo se le puede controlar a esta generación? Ok, bueno, pues es que el reto que tenemos más bien es formativo, educativo, porque ciertamente nosotros hablamos de control. ¿Y qué es lo que puede pasar? Porque nosotros podemos pensar que el problema se termina cuando yo le restringo el celular en el aula y ya, ¿no? Sin embargo, lo que empieza a pasar en el aula, cuando yo no uso el celular, no nos garantiza que cuando yo se lo quité, que esto no trascienda al área de la familia. Es decir, los problemas de ciberbullying se generan, empiezan en el aula con las relaciones que se establecen en los chicos y que aunque ellos no tengan acceso a celular en el aula, van a llegar a la casa y ahí empieza pues estos problemas de violencia digital en donde vamos a ver que no lo resuelve. Por tanto, el objetivo más bien tiene que ser formativo. El debate que tengan los profesores tiene que ir encaminado a cómo le enseñamos a los estudiantes a usar las redes, incluso, bueno, qué tipo de redes, y esto tiene que venir, bueno, pues acompañado con todo el apoyo de los padres y la comprensión también de la familia acerca de los efectos nocivos que puede tener un uso excesivo e inadecuado, sobre todo no solo del celular, de las redes y algunas plataformas, bueno, pues que funcionan, nosotros somos el objeto que se vende y donde pues no deja al estudiante un segundo, ¿no? Cada que el estudiante ve, o sea, ahí hay una gratificación constante y eso no les permite alejarse del teléfono. Hace unas semanas platicábamos del ejemplo de una escuela aquí en Puebla que me parece que lo hizo muy bien. Hizo un estudio de su propia comunidad escolar y le arrojó resultados que decía: los estudiantes tienen ansiedad, tienen una adicción a las redes sociales, les mostró a ellos todos los resultados y los propios estudiantes se sintieron impactados con lo que vieron y entonces se tomó la decisión de que este ciclo escolar ya no van a tener celulares dentro de las aulas. Pero fue algo desde la información. Ellos mismos dijeron, ok, sí, nos está afectando, estoy de acuerdo. No lo vamos a utilizar durante las horas y después, pues ya, lo usaré en mi casa, lo que lo tenga que utilizar. ¿Tú crees que esa podría ser la clave? ¿O cómo llegarle? Porque pienso en los estudiantes de secundaria, de bachillerato, que les digas, no vas a usar el teléfono. Sí, no. Eso no va a ocurrir, o sea, va a ser complicadísimo, va a ser un cuento de nunca acabar. ¿Cuál podría ser la clave para que todos como comunidad hagamos una reflexión, padres de familia, alumnos y los docentes? Bueno, me parece que eso es una buena práctica. ¿Por qué? Porque las necesidades son diferentes, no solo geográficamente, no solo tiene que ver con la escuela, sino también tiene que ver con las edades. El uso de las redes, el uso del teléfono celular no impacta igual en niños de primaria o niños de jardín que de secundaria y de prepa. Entonces, ahí está el elemento formativo, es decir, bueno, vamos a hacer una investigación, eso es situado, vamos a identificar cuáles son las necesidades y llegar a establecer conciencia con los estudiantes, por ejemplo, los más grandes, que ellos puedan reconocer cómo hay un uso excesivo que ya trae, por ejemplo, problemas de sueño, problemas de autoestima, y que ellos puedan, bueno, pensar y participar activamente en la solución. Ese es el elemento formativo que me parece que tiene que estar presente. ¿Por qué? Porque si no, la otra es una guerra impresionante entre los profesores y los estudiantes que va a traer otros problemas. Por ejemplo, queremos atacar la violencia, pero ¿qué va a pasar cuando un estudiante no quiera dejar su celular? El profesor se lo va a arrebatar, se lo va a quitar, lo vamos a castigar, y entonces ahí vamos a tener otros problemas que no estaban contemplados y que, bueno, pues pueden ser efectos casi perversos de la política de negación del celular. Doctor, este debate, si el estudiante debe o no tener teléfono celular en clase, surgió prácticamente días después de que el propio gobierno federal puso sobre la mesa el otro debate: si un menor de 18, de 17, de 16 años debe tener acceso o no a las redes sociales. ¿Se deben analizar de manera conjunta los dos asuntos o cada uno tendría que ir
en su propio camino. No, a mí me parece muy importante hacer esta distinción, porque hoy las redes sociales ya no son las mismas redes sociales con las que, bueno, yo no crecí, ¿verdad?, por la edad, pero las primeras que nosotros teníamos, donde pensábamos que los procesos de socialización solo se estaban dando en otro momento. Hoy la red está pensada, el algoritmo está pensado para no dejarte ir, para que siempre tengas la necesidad de revisarlo, y eso empieza a impactar de forma negativa. Entonces, me parece que aquí el uso del celular tiene que ir acompañado de una reflexión de las redes. En Francia, bueno, últimamente se echó para atrás, pero había una iniciativa acerca de que los jóvenes hasta cierta edad, me parece hasta los 15 años, no podían acceder a ciertas redes. Y también, lo que ya había mencionado, una demanda ahí acerca del algoritmo, precisamente de cómo pues no a los jóvenes está impactando ciertas redes que pues lo único que hacen es quedarse ahí y no dejarlos, ¿no? Están sobre ellos, y ¿qué es lo que pasa? Pues tienen estos problemas de salud mental, ansiedad. ¿Por qué? Porque tienen que estar frente a las redes, y si no, pareciera que dejan de vivir, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado con ello. Pues miren, hice aquí balance de todo lo que hemos platicado. La verdad es que vemos en la parte negativa de tener a los dispositivos electrónicos, a los celulares en las aulas, pues vemos que quita la atención, que reduce la convivencia, el tema de las redes sociales, un uso excesivo e indebido, problemas de sueño. O sea, son muchos más los factores negativos. Y en el caso positivo, pues lo vemos que puede ser una herramienta para la educación, que nos puede ayudar al tema de la inclusión, pero creo que eso podría resolverse con utilizar dispositivos específicos para la escuela, como ya lo hacen en algunas instituciones, con las tablets, que tienen sistemas que únicamente te permiten entrar a este tipo de aplicaciones. Creo que esa podría ser una alternativa para algunas escuelas que tienen de entrada acceso a Internet y que tienen la posibilidad de tener este tipo de dispositivos. Y yo me quedaría con otra que comentaba, doctor. Si la respuesta al final de estos debates fuera sí, adelante, seguimos, yo creo que habría que pensar en un proceso formativo en educación digital, es decir, la llamada alfabetización digital de a de veras, y entonces pues sacarle provecho justamente al tema, ¿no? Así es, y me parece ahí sumamente interesante, bueno, pues la reflexión que vamos a poder tener en conjunto los profesores con las familias acerca del impacto que tiene si nosotros desde la casa también no contribuimos con esa alfabetización. Después del debate lo invitamos a platicar a ver qué resulta del mismo, ¿le parece? Claro que sí, con mucho gusto. Le agradezco su presencia al doctor Rodolfo Cruz Vadillo. Él es investigador y es experto en políticas educativas y es catedrático de la UPAEP. Gracias. Gracias, doctor. Buen día. 7:46.